No es que tiene mucha introducción, es lo mismo que digo siempre esto. Es, es como arrancar la charla y ver qué sale. Tenemos a partir de ahora 45 minutos para charlar de Bárbaro. todo. Espero hacerlo bien y espero te guste. Santiago Oria, con nosotros. ¿Oria o Oria? ¿Cómo se pronuncia? Es Oría, Oria, pero Santiago Oria. no me gasto en corregir a la gente No, porque bueno, me acuerdo que. da para la equivocación todo el tiempo. Bueno, sí, es que por eso pregunto, me gusta llamar por cómo es. Oría. Oría. Santiago Oría está con nosotros acompañándonos hoy en el segundo Mano a Mano del año. ¿Querés contarle vos? Qué honor ser el segundo. Es bastante grosso. De la segunda temporada. Segundo de la segunda temporada, no es poco. La vez pasada estuvimos con Nayeli Vos, consultor político, y hoy estamos con Santiago, que es. ¿Qué querés decir que sos? Puedes ser lo que quieras, autopercibirte lo que Bueno, quieras. no, en este momento soy cineasta y me desempeño en el equipo de comunicación de Javier Milei en todo lo que tiene que ver, mi área específica es lo audiovisual, pero bueno, también con el equipo, digamos, asesoramos a Karina Milei, a Javier Milei en lo que es imagen, en lo que es diseño gráfico, en lo que es, y por ahí algunas partecitas también de lo discursivo, también damos nuestra opinión, un feedback, asesoramos. Así que soy eso, soy un cineasta, soy un publicista político en este momento. Pero soy ex abogado, o sea, yo primero ¿Cómo me es eso? recibí. Bueno, yo venía de una familia muy rígida en lo que a las profesiones respecta, digamos. Había solamente 5 o 6 profesiones consideradas las serias y había que hacer una de esas. Y bueno, yo estaba criado, digamos, en esa cultura, en esa visión de ver las cosas y arranqué sin demasiados cuestionamientos la carrera de Derecho, porque yo soy un humanista, tengo un profundo perfil humanista, así que ahí parecía que de todas esas carreras más clásicas, la de Derecho era la que iba. Además que mi familia hace más de un siglo todos eran abogados, casi todos los hombres eran abogados, salvo contadas excepciones, y entonces bueno, era como parte de la tradición familiar. Así que arranqué Derecho y si bien los primeros años me gustó mucho porque son los años por ahí más filosóficos, que vos ves Derecho Constitucional, que ves como materias más filosóficas y más sociales y políticas, digamos que tienen que ver con la discusión política amplia, a medida que avanzaba la carrera y se ponía más en específico del trabajo así puro y duro del abogado, me empecé a cuestionar la carrera, si era lo mío, si me llenaba como persona, si no, si yo tenía curiosidades más amplias, pero bueno, eh, básicamente fue una lucha, digamos, de encontrar la vocación durante muchos años, con una familia que no apoyaba que yo quisiera cambiar al cine. Y bueno, pero después me recibí, digamos, con muy buenas notas todo, pero con un gran esfuerzo. Y después empecé a trabajar en derecho tributario, porque yo tenía como una visión romántica de pelear contra la FIP, pelear contra, digamos, el agente recaudador de impuestos. Pero bueno, después de varios años no era feliz en esa profesión, me iba muy bien, trabajaba en el estudio, de los estudios más prestigiosos de lo que era derecho tributario, así un estudio importante con abogados de mucho renombre, de mucho prestigio. Pero bueno, yo miraba a mi jefe, ¿no? Mi jefe ya un abogado tributarista consagrado, uno de los más importantes de Argentina, si no el más importante. Y yo decía, bueno, si a mí me va bárbaro, voy a terminar siendo como él, quiero ser como él. Y si era un tipo muy exitoso, yo decía, no, la verdad que no, que ese camino de vida no me termina de realizar, no me termina de llenar mis anhelos más profundos. Y entonces, después de mucha reflexión y de investigar muchas otras profesiones, periodismo era una en un momento, empecé como a averiguar cómo eran los másters de periodismo de la Nación o de perfil. Pero bueno, después de indagar en muchos lugares, terminé encontrando el cine como el lugar como la profesión, la dedicación que mejor colmaba todas mis inquietudes, mis pasiones y eh, mis ganas de realizar una obra en la vida. Así que así fue como a los 29 años renuncié al trabajo de manera muy sorpresiva para mis colegas y dejé todo y me anoté en la Facultad de Cine de acá cerca, acá en Pasaje Yufra, que estamos acá cerca. Sí. Y bueno, siendo 10 años mayor que todos mis compañeros, eh, hice la carrera de cine ahí, en la FUC. Y el primer gran paso era animarme a dejar cine a dejar derecho por cine. Y el segundo gran paso, que también me costó darlo, pero estaba esa inquietud desde un principio, era, bueno, ahora pasar a la política.
Así que yo como que no me animaba porque por supuesto es un ambiente, bueno, que para las ideas nuestras, o sea, yo siempre tuve el mismo pensamiento porque vengo de una familia que tiene tradición liberal, que mi abuelo fue candidato a vicepresidente con Alzogaray en el 83, o sea, mi familia siempre se habló muchísimo de política y es una familia de histórica, digamos, tradición liberal y compromiso liberal con las ideas y su difusión, su actuación en la vida pública con ese marco de ideas. Y hay una cosa graciosa de mis amigos, yo por ahí cuando seguía manteniendo mi pensamiento liberal, me decían, che, pero vos te pasaste a cine. Tipo, no, yo me pasé a cine, no me pasé a ser de izquierda, digamos. Claro. Entonces, pero bueno, fueron dentro de que ya mi nueva profesión de cine, cuando estaba trabajando en videoclips, más que nada, que es el mayor mercado que hay en Argentina, es donde más plata hay, donde más trabajo hay. Yo estaba filmando también con equipos de gente que trabajaba con artistas reconocidos, no sé, con Tino Stessel, con todos los traperos conocidos, pero tampoco eso me llenaba, Llenaba, claro. no me gustaba. Y fue con la cuarentena que se dio el punto de inflexión, que estaba toda la industria del cine parada, no había nada para hacer, y bueno, el país que se destrozaba, que se iba, digamos, totalmente al tacho. Amigos míos que emigraban, eso me dolió mucho, porque para mí es como que se hayan muerto, o sea, es como que ya las reuniones de amigos míos están diezmadas, ¿viste? No, es como que falta gente y es casi el equivalente a que se hayan muerto, porque ya no los trato más en la vida diaria, amigos míos que yo tenía un trato, digamos, muy afectivo, muy seguido. Y fue ahí donde decido, me la juego todo por el todo, largo toda esa parte de trabajar en la industria audiovisual más mainstream. Y bueno, y me decido empezar a hacer con lo mío política. Y lo primero que hice fue contactarme con Carlos Maslatón. Sí. Carlos Maslatón es medio como un iniciador, viste, a todos en lo que es el movimiento liberal, digamos, también un poquito, ya fue de los primeros en entrevistar a Javier Milei, es como que por él medio que pasa un poco, Sí. confluyen los caminos, ¿no? Y bueno, me contacté con él, hicimos un documental filmado en plena cuarentena dura, o sea, contra todo, obviamente violando todas las normas habidas y por haber, un documental que era completamente en contra de lo que estaba pasando. Sí, que es de blanco y negro, ¿no? En blanco y negro, o sea, la idea era darle una estética como le gusta a él, viste, como medio de... Art Deco y todo eso ahora. Está la faceta del Art Deco y está la faceta también de hacer como comunicados de guerra, viste, comunicados de guerra estilo Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces Maratón era como De Gaulle, viste, en la resistencia francesa llamando a Francia a resistir, viste, contra los nazis. Entonces le dimos esa estética como bélica, mezclada con Art Deco, mezclada con también por ahí con un poco de lo que es ese film de Pino Solanas que filma Perón en Puerta de Hierro, actualización doctrinaria para la toma del poder o algo así. Y bueno, y de toda esa mezcla hicimos ese documental que bueno, tuvo su público, tuvo su buena repercusión, no mega masiva, pero tuvo su buena repercusión. Pero lo clave fue que ese documental lo ve un amigo, una persona en común que tenemos con Javier Milei. Yo en ese momento no conocía a Javier Milei personalmente, lo venía siguiendo, digamos, en todas sus participaciones de televisión. Y esta persona, que voy a decir persona porque me pidió que mantenga el anonimato. ¿Conocida? No es conocida, pero es muy importante. Ok. Sí, depende. O sea, no es conocida para el gran público, para lo mainstream, digamos. Para lo que hoy el es Círculo Rojo es conocida. Okay. Pero bueno, me pidió que no cuente que es una mujer que armó ese vínculo. Y me dijo, vos tenés que hacer algo con Javier Milei, porque está genial lo que hiciste con Maslatón, tenés que hacer algo con él. Y fue así que bueno, que fui a la casa de Javier Milei, así, la primera vez que lo veía fui a la casa y le llevé mi idea en un PowerPoint, que era básicamente agarrar su libro Pandenomics. Sí, el documental. Claro. Pseudo casi película, digamos. Claro, o sea, es un documental de... Como que hoy en día los documentales son cada vez más, mezclan más elementos de ficción. Exactamente. Los documentales más modernos están como incorporando elementos de ficción. Hay como un clima ahí medio de futuro distópico, se está por ir toda la mierda. Está inspirado, sobre todo la inspiración más grande, también incluso por la música es muy obvia, que es Escape from New York de John Carpenter,
que bueno, es una película donde hay un poder ejecutivo, digamos, que tiene encuarentenado New York, si querés. Y bueno, y este héroe solitario, que además daba la casualidad que la campera de Snake, que es el personaje, era igual a la de Javier, esa campera de cuero negra. Y Es la polémica campera de cuero negra. sí, la polémica para gente Sí. inculta, porque es una estupidez lo que dicen, pero bueno. No, ¿cómo? A mí me dijeron que esa campera es de los nazis. Eso, y también para eso, primero que no. O sea, No es la campera, sé que no es ni siquiera el modelo, digamos. No, o sea, los nazis usaban Hugo Boss y esta campera no es Hugo Boss. Y después que es la misma de Nick Fury, que es el que junta a todos los Avengers. Es la misma de Snake, es la misma de un montón de, digamos, o sea, no sé, de rockeros anarquistas, de los Ramones, digamos, de los Rolling Stones. No tiene absolutamente nada que ver con esas. Son pavadas de gente inculta, que bueno, la verdad que no vale la pena ahondar más. Tengo una pregunta puntual de esto del documental que estamos hablando. Sí. No el de Carlos, sino después el que haces con Javier. Sí. ¿Cómo es el proceso de realizar, conociendo a Javier y la forma de expresarse que tiene? ¿Cómo hicieron para que todo cuadre y quede como quedó el resultado final? Bueno, a ver, lo primero fue, digamos, que a Javier esté entusiasmado, digamos, le guste el proyecto. Entonces lo primero fue, bueno, lo hacemos para promover tu libro. Entonces ahí había como un win-win, digamos, ¿no? Claro. Después, bueno, yo hice, digamos, estudié teatro durante muchos años, o sea, lo que es dirección de actores. O sea, yo estudié actuación para poder dirigir actores. Y si bien Javier no es un actor profesional, él es un muy buen performer y de hecho había tenido experiencia en teatro, con una obra de teatro. Sí, es que era muy bueno. El consultorio del Dr. Milei. Sí. Claro, entonces, y los videos que hacía con Boyano, sí, con entonces, guión y todo. Él tiene capacidad performática, digamos, él tiene eso, pero bueno, pero no es un actor profesional. Entonces, pero en cine muchas veces se trabaja con no profesionales actores. Hay toda una técnica, digamos, o hay toda una aproximación de cómo sacar lo mejor posible de una persona que no es un actor profesional. Y bueno, yo en base a eso, digamos, hice toda una dirección de Javier sabiendo hasta dónde le podía pedir, hasta dónde. O sea, yo no le podía pedir por ahí una escena dramática de llanto porque no. No, claro. Pero yo sabía cómo lo podía dirigir para que salga lo mejor posible eso. Y bueno, tuve una oportunidad, un privilegio increíble que fue tener a Javier Milei a mi disposición por 10 horas. O sea, algo que creo que hasta el día de hoy nadie más tuvo. Nadie más tuvo. Si posible tener un minuto con Javier. Porque bueno, ahora mucho más. Ahora en este momento es la persona más solicitada de Argentina. Pero bueno, en ese momento también todavía no se había lanzado a la política, pero también era muy. O estaba empezando. Bueno, sí. También era, bueno, un tipo súper ocupado, muy solicitado. Y él estaba acostumbrado a ir, digamos, a un programa de televisión, 1 hora, máximo 2 horas. Acá él vino en Moreno, o sea, lejos, a un rodaje que él estuvo 10 horas haciendo todo lo que había que hacer, su entrada, la entrevista, el discurso final. Bueno, él estuvo 10 horas ahí, la verdad que se la bancó como un titán, súper simpático con todos, todos los técnicos de los directores de fotografía, digamos, la gente de sonido, de arte, estaban todos encantados con él, la buena onda que tenía, viste que eso no pasa a veces con actores, claro, o con artistas tipo musicales. Y él tenía una buena onda increíble. Le habíamos armado, digamos, habíamos invitado un montonazo de extras, que eran todos de cerca de Moreno. Yo ya ahí me empecé a dar cuenta que cuando Javier se presenta a elecciones iba a tener más votos en los barrios del sur, digamos, Villa 31. Bueno, y le habíamos preparado un cuarto especial para él privado de catering. Estaban los extras por un lado y el cuarto de Milei solo para que esté cómodo con la familia. Y él se vino con todos los extras a comer. Se vino y se armó una especie de clase improvisada que los chicos, hay una foto, están los chicos todos en ronda y él como dando una clase en la hora del almuerzo de la filmación. Pero bueno, ¿cómo se prepara? Fue un trabajo durísimo. Fueron 2 meses de preparación para filmar. A Javier lo tuve un día y después hicimos un día extra en esa fábrica que se ve en el documental. Y después hubo 2 días extra de filmar con dron en la ciudad y otras tomas en la ciudad, del Banco Central, de la FIP, de la Casa de Rosada.
Y bueno, después fueron 2 meses de edición. Y bueno, y así salió. Fue un trabajo... Tuvo su laburo. Sí, fueron 4 meses en total para hacer eso. Mirá. Así que fue un trabajo fuerte. Yo pensé que se iba a estrenar en YouTube y nada más. Y a Javier le gustó tanto que decidió hacer una van premiere en un hotel. Vinieron como 500 personas en plena cuarentena, ¿eh? Estaba todo cerrado, o sea, no había cines, no había nada, no había salas. Y bueno, así que estuvo, nada, fue espectacular. Y la vieron más de 2 millones de personas. Sí. Cosa que bueno, que fue impresionante. O sea, si vos sumás los distintos canales que la subieron, y Facebook, y una aplicación que se llamaba AppMiley, que ahora medio que murió, pero que si vos sumabas todo, eran 2 millones de views. Y nada, yo me enteraba de gente que la había visto, que era insólito que la hubiera visto, ¿viste? Como la madre de un compañero de la facultad de cine, ¿viste? Gente como que era raro que la viese. Sí, claro. Así que tuvo mucha difusión. Y así que bueno, así que eso fue. Eso es la preparación. Escúchame, te vuelvo un poco más para atrás a lo que hablamos un poco al principio. Vos decís que tomás 2 grandes decisiones. Una Sí. es sacar derecho y entrar con cine, y después salir del cine convencional para hacer de alguna manera política. Sí, Pero hay algo que todavía no logro entender bien, que sí. si bien algo lo mencionaste, es ¿por qué exactamente cine para expresarte? ¿Qué encontrás en el cine que no encontrás en otro lado? Yo encuentro en el cine, digamos, el medio más poderoso de expresión y de comunicación e influencia. Claro. Encuentro una capacidad de profundizar sobre cosas que el texto escrito no es capaz de entrar. Yo soy muy lector, yo leo mucho, tengo muchos libros, y yo, además de estudiar Derecho y estudiar cine, casi que estudié la carrera de Ciencia Política por mi cuenta y la carrera de Comunicación Política por mi cuenta, y bastante de Psicología, o sea, es como que soy un autodidacta también. Y me parecía que la manera en que me parecía más, o sea, yo cuando descubro, digamos, el cine como arte, como profesión, como medio de expresión, me parecía que me terminaba de explicar, ¿no? Me terminaba como de ilustrar, de profundizar cosas que el libro no me terminaba de dar. Y me parecía que ya había demasiado escrito, sobre todo para nuestra filosofía política, faltaba la parte audiovisual. Y incluso muchos años que yo me empezase a dedicar al cine, tenía una amiga que me decía, vos vas a ser el Pino Solanas liberal, porque a mí ahí ya me gustaban mucho los documentales, y yo fantaseaba con hacer documentales de orientación liberal. Y entonces, nada, encontré en el cine como esa forma de expresión que, bueno, que tiene que ver que la imagen comunica cosas que las palabras no pueden comunicar, la música comunica cosas que las meras palabras escritas no pueden comunicar. Eso en conjunción, y eso con el ritmo que uno le da al montaje, con cómo elige una de las piezas, llega a lugares donde no llega el libro. A lugares más profundos nuestros, lugares más del fondo de la psiquis, y nos interpela de otra manera, quizá por el lado de la emoción, que es una faceta del ser humano que a veces el liberalismo, digamos, no sabe interpretar, con su deificación de la razón, cosa que obviamente es muy importante, pero es como hay un desprecio a la parte... como que no logra empatizar lo suficiente como... Claro, el liberalismo históricamente, si vos lees los principales libros, como que siempre hay una apelación a la razón, y no tanto la emoción. La emoción, que es parte nuestra, es parte de lo que somos, no está tan profundizada. Y así que, bueno, o sea, había cuestiones sobre sobre la existencia humana, sobre quiénes somos, cuál es el sentido de nuestras vidas, y cómo comprendemos el fondo de la experiencia humana, que para mí se termina de entender con el cine. Se termina de entender con escenas, con situaciones, con el dinamismo de la acción, porque el cine es acción. Entonces, y por ejemplo, a mí me ayudó mucho más a constituirme como un individuo, quizá la película The Good, The Bad and the Ugly de Sergio Leone, con esa música que tiene, con ese personaje de Clint Eastwood que tiene, todo eso que por ahí, no sé, un montón de libros sobre psicología. Entonces es como que es un medio de expresión muy poderoso que es un complemento al texto, y llega a lugares a donde no llega el texto,
De También hecho, el texto llega a lugares donde no puede llegar de el hecho, cine. ¿cuántas películas son inspiradas en historias escritas, digamos? Claro. O sea, Pero las tienen que adaptar y claro, sí, porque obviamente adaptar. cada arte tiene su propio ámbito donde es más poderoso, ¿no? Y bueno, y me parecía que en este lado de la filosofía política, el lado nuestro, faltaba esto. Así que nada, me empecé a fascinar, o sea, a mí me encantaban las películas de políticas digamos, de todo el mundo, digamos, las acá, las de Pino Solana, las películas soviéticas, digamos, con fuerte carga ideológica. O sea, me fascinaba el cine político, me fascinaba el cine llamado de propaganda y bueno, y empecé a ir para ese lado. Y así que eso, perdón si soy muy larguero en la No, respuesta. para nada, va de 10, va Ok. de 10. Tengo, iba a decir, vos tocas mucho el tema este de lo político y lo cine y el cine y Sí, hace unos días venimos con un conflicto acá en Argentina sí. Qué tema. que toca, que digamos que toca de lleno Sí, sí, este sí. tema puntual que Este es tema puntual. el tema del Inca. Sí, La falta de asignación de fondos al Inca, lo que generó un reclamo de gran parte de los actores mainstream que en cierta forma avalan los accionarios de este gobierno y que ahora cuando le tocaron el máximo organismo de cuidado o contención de ellos, sí, salen y se enojan. sí. ¿Qué hay que hacer con el Inca? Te lo pregunto así de una. Primero, Vos como cineasta, primero voy a decir independiente. qué hay que hacer. ¿Qué hago yo? Te voy a decir primero. Ok. Yo me propuse hacer una carrera, hacer una obra, hacer una profesión sin depender del Inca. O sea, yo primero pienso en si lo puedo hacer yo por mi cuenta. Después por ahí puede haber un organismo estatal que está apoyando el cine. Pero lo primero es, o sea, es como que el presupuesto sea, no, el cine tiene que, o sea, tiene que hacerse privadamente. Ese es el presupuesto. O sea, entonces yo tengo un presupuesto digamos, al revés de lo que tiene por ahí la mayoría de mi sector, que no, sin Estado no hay cine. Digo, Claro. no. Asumamos que esto es una actividad, digamos, que en principio debería ser privada. Al yo decirte que, digamos, yo decidí hacer mi carrera sin tener que depender del Inca, está claro que no soy un experto, no voy siguiendo el día a día de todo lo que está pasando en el Inca porque para mí es algo que está allá, ¿viste? No le doy mucha bola. Claro. Pero bueno, algo sé, porque estoy en el ambiente, porque hablo con otros productores que por ahí sí están más en ese circuito. Y así que voy a decir un par de como cosas así generales. O sea, no te puedo dar una opinión acabada sobre el tema porque no estoy tan en tema. Porque no me interesa estar tan en tema, porque yo estoy pensando en otras cosas. Pero varias cosas. Primero, nunca en la historia del país, o sea, el kirchnerismo fue, digamos, la fuerza política que más le dio plata al cine en la historia del país. Y mucha gente pensó que eso iba a ser para siempre. Bueno, eso no iba a ser para siempre. Entonces, primer punto. Segundo punto. La mayoría de lo que financia el Inca es pésimo. La gran mayoría. Hay cosas muy rescatables, hay cosas muy valiosas, pero la gran mayoría es un desastre y no lo ve nadie. No es un desastre por falta, muchas veces es un desastre por falta de talento de quienes lo hacen. Otra vez es un desastre porque es a propósito un desastre, está todo hecho mal solamente con el afán de cobrar el subsidio. Entonces, se ha querido como democratizar tanto el subsidio y el apoyo, o sea, que sea algo tan para todos, que cada vez hubo menos criterios en lo que es digamos, una evaluación de la calidad de lo que se Claro, quiere el hacer. contenido Por eso, artístico. o sea, por un tema de que todos filmen, cada vez es como que se le da plata a cualquiera para hacer cualquier cosa. Así que ese es otro aspecto. Entonces, después está el aspecto de cómo se financia el Inca, que sí, se financian los impuestos, pero se financian impuestos específicos. ¿Cómo ser? Como ser la entrada de cine, como ser un porcentaje de lo que paga la gente de cable. O sea, es como que es un financiamiento más acotado a la propio sector, igualmente siguen siendo impuestos. Claro, a ver, te los cobran. Por eso. Pero el kirchnerismo puso plata de los fondos generales, o sea, le agregó al Inca más financiamiento todavía. De, bueno, la famosa frase, ¿no? De la leche de los wichis. ¿Y por qué motivo hace esto? Entonces,
Bueno, porque ellos se dan cuenta de lo poderosa que es la herramienta. O sea, ellos construyeron un cine que era recontrapartidario y después hay un tema con el Inca, que uno dice, no, bueno, es para promover la cinematografía nacional. ¿Es realmente para algo para todos o hay que estar Metido ahí alineado sí. ideológicamente a quienes los controlan en la práctica? De facto. Por los organismos estatales, que supuestamente son, digamos, uno los titula públicos, pero los controlan poderes fácticos, digamos que están organizados en torno a ciertos grupos ideológicos. Entonces, claramente hay un filtro ideológico muy fuerte en el Inca. Y después hay, bueno, hay como mafias creadas alrededor del Inca. Yo esto te lo digo conocimiento de primera mano, no estoy... O sea, porque yo interactué con el Inca. Entonces, hay mafias que son las que te terminan agilizándonos los trámites, entonces de golpe empieza a haber como todos unos intereses enquistados, donde lejos de ser una institución que está para apoyar el cine nacional, está para apoyar el cine de un sector del país. Tiene básicamente las mismas falencias que el resto del Estado. Bueno, por supuesto, las mismas falencias que todo el resto del Estado. Entonces, ¿debería existir o no debería existir un Inca? Tal como está ahora, no debería existir. Ahora, pero bueno, o sea, yo en principio te diría no. O sea, yo no, porque soy liberal, soy capitalista. En Estados Unidos, el Estado no apoya el cine, o sea, el cine es algo completamente privado. Por eso van a Canadá. Viste que no lo sé eso. Pero bueno, pero hay países... Es más barato. No, bueno, pero a ver, tratando de ser no excesivamente dogmático o ser, si querés, más abierto a que la sociedad tiene diversidades, líneas de pensamiento, digo, bueno, quizá puede existir, como existen en Estados Unidos, the Endowment for the Arts, como existen en un montón de países capitalistas, fondos para apoyar las artes, porque, bueno, porque las artes, digamos, es una cosa muy cara, es un bien de lujo, pero es importante también, en definitiva. No deja de ser valioso. A ver, uno podría tomarse el cine como parte de la política exterior de un país, porque vos estás, digamos... De hecho, en una época así fue en los Estados Unidos y en la Unión Soviética. Claro, y sí, lo sigue siendo. Entonces, vos con el cine proyectás tu cultura hacia el resto de las naciones y eso tiene una influencia, eso genera interés en el país, genera interés en el turismo, genera interés en un montón de cosas. Entonces, a lo que voy es que, digamos, si hubiera un Inca, tendría que, primero, ser mucho más riguroso en el control de la calidad de las cosas que se hacen. Tendría que tener un control mucho más serio y después tendría que filmar menos gente, pero que, o sea, gente que para mí ya tenga un... conocimiento. Ya tenga una carrera, digamos, probada en el ámbito privado y que por ahí hay un interés nacional en determinado tipo de producción y bueno, o sea, puede llegar a decir, lo puedo tolerar. A ver, no me parece lo ideal. Yo anoche escuchaba en Intratables a una señora que decía que ¿quién va a financiar los documentales? Yo me acuerdo que cuando era chico miraba un documental, una serie de televisión, tipo documental, que era Algo habrán hecho, y que la hace Pergolini con Felipe Piña, y Pergolini dice, yo no recuperé nada de eso, lo hice porque creo que es una historia que está bueno contar. Yo digo, ¿cuánta gente...? No se gana plata, con el... Pero muy pocas películas ganan plata. ¿Cuánta gente así habría si estuvieran dadas las condiciones necesarias para poder invertir como corresponde en arte cinematográfico, en series? Yo digo que no ganan plata, pero también están los que afanan con el Inca, los que presentan una película... No, pero desde presupuesto entregan una basura, como no hay control de calidad, la prueban. Yo hablo de sacando el Inca de por medio. Sí. ¿Cuánta gente del privado podría hacer estas cosas? Productoras estoy hablando. Pero no lo hacen porque no hay desinterés general, hay falta de condiciones para invertir, digo. También es parte de la discusión, ¿no te parece? Bueno, si no hay interés del público, ¿debería hacerse? No, digo, no hay interés, digo, de los gobernantes en facilitarles la existencia como empresas para que creen su contenido, porque mantener una productora acá en Argentina es más caro que seguramente mantener en otro lado. Bueno, pero entonces hay un tema que yo siempre discutí con compañeros míos de cine, que ellos ven como que la única política de Estado para que haya un buen cine es un Inca que funcione bien. Claro. Digo, no tengas la visión de túnel. El Inca es un factor y quizá el menor de todos los factores.
si vos no tenés un país con inflación controlada, digamos, con una buena moneda, con una economía creciendo, por más Inca que tengas, Nadie no te va vas a a tener poner un mango claro, para filmar. claro, exactamente. Entonces, para que haya cine, no es el Inca el único factor. Para mí es un factor 1 de 10, si Claro. querés. Vos necesitas una economía creciente, una economía capitalista, pujante, digamos, una economía de mercado. Con eso va a haber más cine. No con un Inca que funcione o no. El Inca va a ser secundario. Entonces podemos decir, a mayor capitalismo, mayor cine. Miran el mundo y es así. O sea, los países que más producen cine son los países más capitalistas. Y Todo lo que te estoy sacando para clipping te voy avisando en el tráiler final. La frase que te estoy sacando. pero bueno, de todos modos, digamos, quiero de nuevo declararme que no soy experto en el tema del Inca porque nunca me interesó estar tan metido ahí. Yo tiro impresiones, digamos, que me genera el contacto con ver un poco lo que pasa y lo que me comentan mis colegas, digamos. Pero sí, o sea, si yo te tengo que sintetizar es, si querés más cine, tenés que tener más capitalismo, más economía de mercado. Eso es lo primero. O sea, vos no puedes tener un país de economía socialista y cine. O sea, ¿qué pasa en los países, por ejemplo? ¿Qué pasaba en la Unión Soviética? Se ponía muchísima plata en el cine, pero claro, o sea, era para muy pocos. Y para algo muy Y puntual. tenías que estar no 80% alineado al gobierno, 100% alineado al gobierno. 101. 101. Sí. Entonces, ¿queremos eso también o no? Me parece que no. O sea, el mejor cine debería ser lo más libre en su expresión posible. Por más que hay películas fascinantes hechas en esa era y o sea, son increíbles, pero es increíble el resultado, es horrible el sistema que les está produciendo. Claro. Es invivible y es injusto y bueno, solamente muy pocos cineastas de esa era podían filmar y tenían que hacerlo sí o sí alineado 100% a la política internacional, incluso de la Unión Soviética. Y por fuera de la política y más en el arte de la ficción Sí. o de la historia, si se quiere, ¿tenés algún proyecto en mente que vengas trabajando? Tengo un proyecto de ficción, pero está abandonado, digamos. En este momento lo que más me interesa es el cine documental político. Uh-huh. Es el género que más me interesa. Y entonces, además me parece que en Argentina, digamos, la realidad supera la ficción. Digamos, claro. Si yo quisiera hacer una película de ficción que me interesase en Argentina, tendrías que contar la sería realidad. tan cara que no es realista hacerla. Entonces me parece que es más fuerte el poder de... O sea, me parece más fuerte a nivel, digamos, de producción, narrativo, de lo que pasa frente a cámara en el documental. Entonces, por eso estoy concentrado en ese género, así que no estoy muy interesado en la ficción. Aquí en te este dice que momento. un día terminás haciendo la adaptación del libro de Ayn Rand, ¿viste? El Atlas, la rebelión del Atlas. Bueno, ojalá, o sea, ya se hizo y ya está, pero... No, pero la adaptación estamos hablando. Pero sí, o sea, yo la verdad que sí, estoy abierto a lo que la vida me vaya... O sea, yo percibo oportunidades. Esto es por ahí al revés de mucha gente de mi ambiente que es, no, yo hago lo que yo quiero y la gente tiene que... O sea, es como que hay mucha... Claro, tratás de seguir el timing, digamos. No, pero hay como hay mucho narcisismo. Ok. Tipo, mi película es maravillosa, todo el mundo la va a ver, tipo... ¿A la gente le interesa lo que estás haciendo? O sea, Claro. en cambio, bueno, yo busqué que confluyan mis intereses, promover el liberalismo, con lo que la gente quiere ver, que es Javier Milei. Entonces, hay que hacer confluir esas dos cosas para que valga la pena, digamos. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, claro. ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo es? Primero te voy a preguntar otra cosa más personal y después seguimos con la política, pero Sí. de todo el proceso que haces de trabajo, de todo el flujo, ¿cuál es la parte que más te gusta ejecutar, digamos? ¿Qué haces vos? En todo este proceso del cine, de los documentales. ¿Cuál es tu parte favorita, digamos? Mi parte favorita quizás es estar en los momentos de interacción de Javier con la gente, Javier con la sociedad, como los grandes momentos, estar como en ese fragor del acontecimiento, estar ahí con la cámara captando ese momento y viviendo una cosa increíble que está pasando, digamos, de cerca, o sea, ser como testigo de eso que está pasando. Y después, por supuesto, me gusta mucho el poder del montaje para potenciar toda esa realidad. Pero sí, o sea, me gusta, digamos, la experiencia, que es una aventura estar siguiéndolo a Javier Milei por todos lados.
viendo lo que él genera y todo el fenómeno social que gira a su alrededor. Y en esta aventura de seguirlo a Javier, bueno, el otro día Sí. confirmó en 3 medios nacionales que va a ser candidato, efectivamente candidato a presidente. Sí. ¿Cómo es, a ver, cómo le digo, acompañar en este proceso a un candidato a presidente como lo es Milei, que con todo lo que tiene, con todo lo que conlleva, todo lo que mueve? ¿Cómo es el proceso de ir acompañando? Bueno, hay una parte importante porque, digamos, no se trata de poner la cámara y nada más. Claro, Hay todo un proceso intelectual detrás. como un porqué de la realización. Hay, digamos, básicamente es qué queremos comunicar, qué queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar. Todo eso requiere un proceso intelectual de entender al candidato, entender el momento argentino, entender el pulso de la política, entender qué lo hace crecer, qué lo hace decrecer, entender, digamos, ser original, ser distinto a los demás, cómo captar la atención de los que pueden estar interesados en votar a Javier Milei. Entonces hay todo un proceso que tiene que ver con la estrategia, con un estudio de estrategia, con un estudio político, un estudio sociológico, un estudio psicológico. Toda esa es la parte intelectual del cine, que es el concepto, la concepción. Y después viene la realización. Y bueno, lo que... Me perdí un poco en la pregunta, pero soy un poco así. ¿Cómo es el acompañamiento de una No, el campaña acompañamiento presidencial? la verdad que es estar sorprendido día a día por lo que está pasando. Y estar impresionado por el impacto que Javier tiene, por el impacto de lo que genera su equipo. En este momento que él está en su bull market total, Sí. máximo histórico, es impresionante. Y ver cómo él se va transformando. Porque yo, cuando lo conocí, ya era una persona muy famosa e importante, pero todavía era un individuo. Ahora es algo más. Era un gladiador mediático. Era Espartaco. Ahora Espartaco está liderando la rebelión de los esclavos, ¿no? Entonces, él pasó ahora a ser un líder político de lo que va a ser la tercera o quizá primera fuerza nacional. O sea, él ahora es el dirigente de una fuerza política. Y eso es una transformación muy grande, de pasar a ser una persona que actúa individualmente a liderar todo un equipo de profesionales y técnicos de la política y dirigentes políticos y toda una gran, como unas grandes huestes de militantes detrás. Es una transformación que yo la fui viendo en él y es impresionante, y lo bien que ha transitado de una etapa a la otra, teniendo una capacidad impresionante de conducción política. Y de convencimiento, porque la gente se convence cuando lo escucha de alguna manera. O sea, él es el más convencido de todos, el más convencido del éxito que va a tener. O sea, a veces por ahí la gente del equipo, o mejor hablo por mí, digamos, yo por ahí digo, bueno, por ahí sacamos un 10% en la elección y va a estar buenísimo. Y claro. Y de golpe, y él dice, no, esto va a ser 2 dígitos altos. Y así fue. O sea, él siempre es el más convencido de todos. Y eso te inspira mucho a movilizarte uno mismo y tener ese optimismo y tener esas ganas, esa fuerza. Y continuar y todo. Así que, ¿cómo? Sí, o sea, seguir. Él, porque lo tenés que acompañar en todo el país, también no es que es poca cosa. La fuerza de la convicción como que no es menor. O sea, es algo realmente estimulante y movilizante para todos quienes los rodean y para toda la gente que se va sumando, digamos, a esta verdadera revolución social que estamos viviendo. ¿Cómo es puntualmente acompañarlo? Imagino que es un poco cansador, o sea, físicamente te debe cansar acompañarlo por todo el país, es un súper laburo. Me acuerdo que la campaña fue ya de por sí un súper laburo que terminabas tarde seguro. No, y además sí, o sea, muchas trasnoches, o sea, noches sin dormir editando para que el video salga lo antes posible. Entonces sí, es un gran esfuerzo físico. Que nuestro esfuerzo físico es la única manera de compensar, es una de las tantas maneras que tenemos de compensar nuestra falta de recursos y de compensar, digamos, la inferioridad de recursos materiales que tenemos con los demás equipos de campaña de las 2 grandes coaliciones. ¿Cómo es hacer una campaña con pocos niveles, con pocos recursos, digamos? ¿Cómo hacen? ¿De qué se trata? Tenés que ser creativo. Por ejemplo, ¿no? Esto de las clases de Milei al aire libre. No se gasta un mango. Son las ideas más geniales que hubo en la política en los últimos tiempos y tuvo un impacto impresionante, ¿no? Entonces ahí ves como una idea que nadie se le había ocurrido, quizá porque nadie es capaz de hacerla. Nadie es capaz de los principales políticos que son candidateables a dar una clase pública.
Entonces ahí tenés como, eso es una movida, digamos, creativa, hecha con poca plata, que tuvo un impacto gigante. Entonces vos tenés que tener poco discurso, tenés que tener creatividad para innovar en política y estar siempre a la vanguardia y estar innovando. Eso genera atención hacia vos, genera como la gente se interesa por el fenómeno Milei, quiere saber de qué se trata, salen un montón de notas analizándolo porque lo ven como algo nuevo, algo original, algo distinto. Sí, todo el mundo encima. Algo distinto, entonces eso es muy importante, ser distinto, ser vanguardista, ser creativo, ser disruptivo, muy importante. Después, bueno, tenés que tomártelo, esto no es un trabajo, esto es una causa, Claro. o sea, tenés que tener un nivel de sacrificio personal por la causa muy grande, tenés que estar dispuesto a renunciar a muchísimas cosas. Escúchame, ¿y cómo es? Porque vos lo dijiste recién, no es que hay un verticalismo ideológico, porque dentro del espacio de Javier hay gente que convive con diferentes, no ideologías, pero sí pensamientos, Sí, que capaz en la praxis política hace que haya algún que otro roce. De hecho, sí, yo hoy buscaba, y lo encontré, la vez que nosotros nos cruzamos, no sé si te acordás, en Twitter, por el tema de la comisión de presupuesto, que Javi no había ido, y todo el mundo se cruzó con todo el mundo. sí. Pero creo que es parte del folclore de tener un espacio heterogéneo, que capaz no todos coinciden, y mucho menos en la estrategia. ¿Cómo es estar ahí en el... Para vos, ¿cómo lo vivís vos, ese tema de convivir con otras personas que capaz quieren decirte que este no es el camino? O que, ¿cómo es la discusión política interna? Yo no me caracterizo por ser dogmático. Digamos, para mí el norte es la libertad, pero después hay muchos matices, muchas expresiones de eso. Entonces no estoy... O sea, no me enrosco por... como matices ideológicos. Okay. Eso es lo primero. Segundo, a ver, me perdí un poco. ¿Cómo es estar ahí como en ese quilombo? Claro, ¿qué opinás vos de la discusión interna? ¿Te gusta? ¿La sufrís un poco? Yo trato de mantenerme al margen. Si vos mirás mi Twitter o mis redes, no... Claro, siempre pateás para adelante. Claro, o sea, para mí, o sea, trato de que para mí la libertad avanza o este movimiento que tiene como líder a Milei, digamos, yo lo veo como un movimiento amplio y trato de, bueno, que entre en ese paraguas la mayor cantidad de gente posible. No me gustan los internismos, trato de evitar todo tipo de no me sale otra palabra, pero de puterío por Twitter. ¿Cómo lo vivo? Sí, a veces lo sufro un poco. Lo sufro, me parece que hay muchas actitudes contraproducentes. A veces falta de pragmatismo, falta de realismo político. Me parece que nada. Me parece que los liberales nos caracterizamos, o el movimiento liberal o la derecha liberal, nos caracterizamos por ventilar nuestras diferencias en las redes en frente de todo el mundo. No lo hacen las demás fuerzas. Las demás fuerzas, sus internas, no las hacen tan públicas como nosotros. Creo que porque nosotros somos un movimiento organizados a través de las redes, donde ahí está nuestra unidad básica, digamos. Claro. Entonces ahí planteamos los debates a la luz de todo el mundo y hay peleas y eso puede desalentar a muchas personas. O sea, yo lo que les digo es que no se desalienten por eso y sigan, digamos, tirando para adelante. Se está acabando el tiempo, qué lástima. No, pero lo voy a obviar y te voy a hacer Sí. Quiero hablar de algo más antes de cerrar, que es un poco ajeno a la política, pero me parece muy importante. De hecho, es un tópico que tocamos mucho en La Misa del Oso, un programa de radio a la noche que tenemos. Necesito que me digas tus 3 películas favoritas. Son American Dharma de Errol Morris. ¿Te la describo un poco? Sí, necesito saber por qué. American Dharma. Dharma es este término hindú, de la religión hindú, ¿no? El Dharma. Sí. American Dharma es una película del director de izquierda línea Bernie Sanders. Absurdo de aquello. Que se llama Errol Morris. Sí. Que entrevista a Steve Bannon, Ok. el estratega de la campaña de Trump, que además sí. es cineasta como yo. Ah, mira, eso no lo sabía. O es una persona que venía de las finanzas, devenido en cineasta, en documentalista. Ok. Entonces, lo entrevista a Bannon en un estilo, obviamente, confrontando con las ideas de Bannon y pintándolas como negativas, porque bueno, él viene de otra tradición ideológica, pero uno puede ver más allá de esa crítica y ver lo que Bannon está proponiendo.
Y bueno, la película es fascinante. O sea, no solamente Errol Morris para mí es el más grande documentalista vivo, sino que bueno, que cómo encara, digamos, o sea, Errol Morris se pregunta cómo ganó Trump. No puedo entender por qué ganó no lo Trump. entiendo. Estratega de Trump, explícame qué pasó, cómo fue, cómo pensás, por qué ganaste, cuál fue tu estrategia. Claro. Entonces Bannon se la cuenta en esa película y está retratada espectacular, con un montón de referencias a películas famosas, o sea, como toda una cinefilia impresionante. Es una película espectacular, se la recomiendo, véanla todos. Mi otra gran película favorita es Fitzcarraldo, que es una película de Werner Herzog, cineasta alemán. Es otro de mis cineastas favoritos, es un gran documentalista. En esa película es una película sobre la voluntad de hacer las cosas imposibles. No sé si, es una película que sucede en el Alto Perú, en el siglo XIX. Hay un tipo que quiere instalar una ópera en el medio del Amazonas, en el medio de la selva. Claro. No sé si en el Amazonas hay, bueno, pero en el medio de la selva. Y para eso levanta un barco a través de una montaña, y, o sea, hace cosas como imposibles. Y me parece, bueno, que esa, digamos, esa fuerza, digamos, de la voluntad, me parece que bueno, que es algo que a mí me llama mucho, digamos, como postura existencial frente a la vida, hacer cosas así imposibles. Así que está eso. Y otra película favorita mía podría ser, tengo muchas, pasa es difícil decir 3, cuando creo que ya he visto más de 5.000 películas, pero te podría decir quizá, a mí me gusta mucho Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Ok. Es una película de, bueno, Stanley Kubrick, director de La Naranja Mecánica, 2001 Odisea del Espacio, The Shining, El Resplandor, digamos. Y esta película es sobre las aventuras como de trepador social del siglo XVIII. Y hay mucho de lo que es la política, la sociedad y cómo funciona. Y es una película fascinante. Te dejo cerrar a vos. ¿Qué te gustaría decir a la gente antes de irnos? Lo que me gustaría decirles es que se pregunten por... me voy a poner re filosófico. Bueno. No, que se pregunten seriamente por el sentido de sus vidas y que busquen eso con mucha pasión. Y que sean, para mí, el máximo logro del liberalismo es ser un individuo. Es ser único, un individuo, o sea, buscar que sean únicos, o sea, busquen ser únicos y busquen que la vida que tienen valga lo más la pena posible. Así que ese es si querés, mi mensaje. Por ahí es un mensaje por ahí demasiado, pero bueno, en lo que respecta al momento político actual... Pero es tu mensaje, está bien, es válido. Sí, en lo que respecta al momento político actual, digamos, si quieren apoyar al liberalismo, lo más importante es darse cuenta de la necesidad estratégica de un líder. Entonces, que si en este momento Javier Milei es abrumadoramente, claramente el líder del movimiento liberal, entonces, si ustedes dicen, no, yo, o sea, si vos querés apoyar las ideas, ¿viste la clase que usan ideas o personas? Sí. En este caso, apoyar las ideas es apoyar la candidatura de una persona. Porque si vos apoyás a otros referentes liberales con menos chance, se diluye. Estás perjudicando el avance de las ideas porque es antiestratégico. Bueno, pero ¿no crees que es el argumento que también es un poco cambiemos? Entonces al final es el personalismo de los supuestos antipersonalistas. No, por eso digo, ¿no es un poco el argumento también de cambiemos que dicen no votes otra fuerza opositora porque si no se diluye? Pero ellos ¿qué proponen? Yo estoy hablando si vos querés apoyar al liberalismo, no a algo que es solamente un antiquillerismo que claro, no tiene nada más allá de eso. O tiene una especie de hagamos lo mismo un poco mejor, un poco más eficiente. O supuestamente... Sin robar. Sin robar, supuestamente. Claro, o sea, por eso no, si vos sos comunista, anotate en el Polo Obrero. Pero si vos sos liberal, en este momento la estrategia para apoyar las ideas es apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei. Si vos apoyás candidaturas presidenciales de otros liberales, está siendo antiestratégico, está siendo un personalismo de los supuestos antipersonalistas. Porque eso solamente divide el voto.
La manera que las fuerzas liberales tengan la más fuerza posible es apoyando la candidatura de Javier Milei, porque así funciona la política. No puede haber dos presidentes. Entonces, cuando se va consolidando una figura, en su liderazgo hay que apoyar ese liderazgo. Que es apoyar las ideas. Porque esa persona tiene esas ideas. ¿Qué cantidad de clipping me dejaste para el trailer? Te doy unas definiciones durísimas. Gracias por venir, Santi. No, un placer. Me hubiese quedado más tiempo, pero bueno, está perfecto. Creo que hemos repasado de todo y la verdad que me diste para tirar manteca al techo con la cantidad de clipping que puedo sacar después. Después, bueno, si polemizamos en redes... Está bien, está bien. Espero no haber quedado muy sentimental con ese final. No, pero estuvo perfecto. Vamos cerrando acá. Gracias.